El afecto que desactiva no viene con violencia. No entra rompiendo puertas ni levantando la voz. Al contrario, se presenta como un refugio. Te escucha como nadie. Te valida con una mirada que parece entenderlo todo. Sus palabras suenan como bálsamo, sus gestos como guía. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a bajar la guardia. Porque no parece peligro, parece ayuda. Y ahí es donde comienza la verdadera manipulación. Porque el tipo de persona que Carl Jung describió no es el que te ataca directamente, es el que te desarma con ternura, es el que convierte su presencia en un bálsamo emocional, mientras planta dentro de ti la idea de que sin su visión, sin su interpretación de tu vida, estás perdido. No necesita imponer, solo necesita sugerir. No exige obediencia. Te envuelve en la sensación de que seguirlo es tu decisión. Y eso es lo que lo hace tan letal. Porque cuando alguien te obliga, algo en ti se resiste. Pero cuando alguien te acaricia con sabiduría y te guía con afecto, empiezas a entregar tu voluntad voluntariamente. Y lo haces convencido de que estás siendo acompañado, cuando en realidad estás siendo redirigido hacia una versión de ti que le resulta cómoda. No quiere tu libertad, quiere tu sintonía, no quiere tu voz, quiere que la uses para amplificar la suya. El ego inflado de este perfil no se infla con gritos, se infla con gratitud, con la tuya, porque te hace sentir que te está salvando, mientras lentamente recorta tu capacidad de disentir. Y tú, como le debes tanto, tu estabilidad, tu claridad, tu aparente crecimiento, comienzas a pensar que cuestionarlo sería un acto de ingratitud, que ponerle límites sería injusto, que decir no sería traicionar la mano que te sostuvo. Pero no te sostuvo, te moldeó y lo hizo sin que lo notaras. Porque eso es lo que hace esta forma de ego. No pelea con tus ideas, se instala dentro de ellas, no discute tu percepción, la corrige suavemente hasta que ya no es tuya. Y cuando eso ocurre, no sientes que te han manipulado, sientes que has madurado, que has crecido, que por fin estás pensando con claridad. Pero esa claridad no nació de ti, fue implantada. Y cada vez que dudas, cada vez que tu intuición se asoma, recuerdas su tono de maestro, su mirada serena, su aparente autoridad espiritual o emocional, y callas. No porque no tengas algo que decir, sino porque crees que aún no estás listo para decirlo. Ahí es donde esta figura demuestra su verdadero poder. No te silencia, te enseña a silenciarte. Te hace sentir que cualquier cosa que no se alinee con su forma de ver el mundo es un error de tu parte. Y eso no se impone con fuerza, se siembra con dulzura, se riega con carisma, se cultiva con una pedagogía que no busca tu libertad, sino tu reverencia. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si lo que estás viviendo es una relación o una rendición disfrazada de amor. Tu voluntad fue cediendo en nombre del amor. No ocurre de golpe. No hay un día en que digas, aquí dejé de ser yo. Es una secuencia de pequeños acuerdos, casi imperceptibles, donde tu voluntad empieza a ceder no por imposición, sino por amor. Al menos eso es lo que crees. Porque él no te lo exige. Solo te hace sentir que cuando te alineas, todo está bien. Cuando lo sigues, hay armonía. Cuando repites sus ideas, sonríe con orgullo. Pero cuando algo dentro de ti duda, cuando surge un impulso distinto, su silencio se vuelve denso, su expresión se torna lejana, su afecto retrocede. Y tú, para no perderlo, para no romper ese lazo, decides ceder. Pero esa cesión no se ve como sumisión. Se siente como entrega, como si amar fuera desaparecer un poco para que el otro no se incomode, como si respetarlo fuera dejar de escucharte, como si cuidarlo implicara negarte. Y así, poco a poco, lo que tú piensas deja de ser prioridad. Lo que tú sientes, lo moderas. Lo que tú necesitas, lo postergas. Todo en nombre de ese vínculo que parece tan profundo, tan especial, tan auténtico, y que, sin embargo, tiene una condición no escrita. No puedes desafiarlo, porque cada vez que lo haces, sientes que algo se quiebra. No en él,
en ti. Sientes que estás siendo injusto, que estás traicionando algo sagrado, porque su presencia te ha dado tanto, te ha enseñado, te ha elevado, te ha mostrado caminos, que cualquier intento de diferenciarte parece una ingratitud. Y ahí está la trampa. Te enseñó a crecer, pero solo dentro del molde que él diseñó para ti. Y tú, agradecido, confundiste ese molde con tu destino. Jung lo sabía. La posesión psíquica no siempre viene del abuso directo. A veces viene del agradecimiento malentendido. Cuando alguien se presenta como tu guía emocional o espiritual, y tú le entregas el poder de interpretar tu historia, empiezas a ver el mundo con sus ojos. Y te parece que eso es claridad. Pero no es claridad. Es dependencia, porque ya no tomas decisiones sin preguntarte qué pensaría él. Ya no experimentas una emoción sin buscar si encaja con su visión. Ya no vives, te administras. Y lo haces por amor. Ese es el disfraz más perfecto. No porque seas débil, sino porque has sido condicionado emocionalmente para creer que él es el faro. Y tú solo brillabas porque él te iluminaba. Y sin darte cuenta, tu voluntad fue reduciéndose hasta convertirse en algo que solo se activa si no incomoda. Hasta que un día tomas una decisión por impulso propio, y él no lo celebra, no lo honra, lo analiza, lo juzga, lo reinterpreta como un error. Y tú lo crees. Ahí es cuando la manipulación psíquica cumple su ciclo, porque ya no se necesita más control externo. Lo haces tú, lo interiorizaste, y todo lo llamas amor. Porque al final, cuando una persona logra hacerte sentir que tu obediencia es un acto de afecto, te ha convertido no en pareja, no en discípulo, no en amigo, sino en extensión. El monstruo que cree que te está ayudando no se ve como agresor. No se reconoce como dominante. En su mente, está guiando, sanando, iluminando. Cree que su influencia es un regalo, que sus palabras te elevan, que su presencia es lo mejor que te ha pasado. Y esa convicción absoluta es lo más aterrador. Porque no manipula por maldad, sino por delirio. No necesita mentir. Cree firmemente que sabe lo que es mejor para ti. Y cuando alguien actúa desde esa certeza, puede hacerte daño sin sentir culpa. Puede aplastarte creyendo que te está salvando. Carl Jung lo describió con crudeza. El ego inflado no solo pierde autocrítica, pierde humanidad. Se identifica tanto con una imagen de superioridad, espiritual, emocional, intelectual, que deja de verse como un ser humano más. Se ve como una figura elegida. Y si no lo haces, no se enfada. Te mira con compasión. Como quien observa a un niño testarudo. Como quien ya sabe que te equivocarás y que volverás arrepentido. Ese es el verdadero abismo. Porque esta figura no parece maliciosa. Parece sabia. No necesita doblegarte con amenazas. Lo hace con consejos, con frases envueltas en ternura, con silencios cargados de significado. Porque no busca que lo sigas por miedo. Quiere que lo sigas por admiración. No busca someterte. Busca ayudarte a verte como realmente eres. Pero ese como eres ya está definido por él. Cualquier rasgo que no encaje con su molde será visto como parte de tu herida, de tu sombra, de tu caos. Y así, lo que tú defiendes como libertad, él lo interpreta como ego. Lo que tú expresas como deseo, él lo redefine como trauma. Y cuanto más insistas en ser tú, más te diagnosticará como alguien que necesita ser corregido. No es un tirano tradicional. Es una voz que viene con autoridad emocional, que ha ganado tu respeto, tu confianza, tu lealtad. Y desde ahí opera. Desde ese lugar que le diste porque creíste que estaba viendo algo en ti que nadie más vio. Y tal vez lo hizo. Pero luego convirtió eso en su propiedad. Lo usó como entrada, como llave, como justificación para quedarse a vivir en tu mente, no para acompañarte, para dirigirte. Y lo hace con argumentos irrefutables, porque no habla desde el ego, habla desde el amor, desde la luz, desde la verdad. ¿Y cómo discutes con alguien que está convencido de que todo lo hace por tu bien? ¿Cómo marcas un límite a quien dice que solo está intentando ayudarte a crecer? No puedes, porque cualquier defensa será vista como resistencia, como inmadurez.
como prueba de que aún no estás listo para comprender. Y mientras tú te esfuerzas en mantener la conexión, él construye su narrativa, donde tú eres el aprendiz que aún no ve, el impulsivo que aún no sana, el emocional que aún no entiende. Y tú, al verte a través de ese lente, comienzas a encoger tu expresión, a limar tus bordes, a abandonar tus contradicciones, porque crees que es parte del proceso. Pero no es evolución, es disolución. Dejas de ser tú para convertirte en lo que él espera que seas. Y eso no lo hace un verdugo, lo hace alguien que se cree un guía. Y por eso, cuando finalmente decides alejarte, no lo acepta como una decisión válida, lo interpreta como una regresión, como una caída, como señal de que aún necesitas trabajar en ti. Porque el ego inflado no tolera la libertad ajena. No por maldad, sino por estructura. Porque si tú te vas sin conflicto, su poder pierde sentido, y si tú prosperas fuera de su órbita, su visión queda desmentida, y eso no lo puede aceptar. El contagio colectivo. Al principio era solo una voz, una presencia, una mente segura de sí misma que parecía saber lo que nadie más comprendía. Y tú no eras el único que lo pensaba. Poco a poco, otros comenzaron a repetir sus frases, a adoptar sus gestos, a justificar sus reacciones. Y lo que parecía una relación intensa entre dos personas se convirtió en un sistema. Un ecosistema donde pensar diferente es un riesgo, disentir una amenaza y guardar silencio. Un acto de supervivencia. Porque cuando el ego inflado encuentra audiencia, se transforma en doctrina. Ya no basta con que tú lo sigas. Otros también deben hacerlo. Y si no lo hacen, son cuestionados, empujados fuera, etiquetados como desalineados, desagradecidos, dormidos. No hace falta un castigo formal. El juicio se instala en el aire. Nadie lo dice. Todos lo sienten. Y eso es lo que Jung llamó contagio psíquico. Cuando una mente con exceso de convicción comienza a ocupar el lugar del pensamiento individual. Ya no lidera, coloniza. Y lo hace con estrategias invisibles. Se adueña de los significados. Redefine palabras como respeto, madurez, lealtad, amor, hasta convertirlas en llaves que solo funcionan si se usan en su favor. Si dudas de él, no estás pensando, estás bloqueado. Si marcas un límite, no estás siendo claro, estás proyectando. Si te alejas, no estás eligiendo, estás huyendo de tu sombra. Y quienes lo rodean replican el mismo guión. No porque sean maliciosos, porque tienen miedo. Miedo de ser el próximo en perder el afecto, el estatus, la pertenencia. Así nace un círculo perfecto de obediencia emocional, donde ya nadie escucha para comprender, solo para confirmar. Donde las conversaciones giran siempre en torno a su visión, donde cualquier emoción que lo cuestione es tachada de infantil, de reactiva, de inconsciente. Y tú, que antes pensabas con claridad, ahora dudas en voz baja. Mides tus palabras, ajustas tus ideas, porque sabes que si desafías la narrativa, no solo lo desafías a él, desafías a todos los que orbitan a su alrededor. Y eso tiene un costo. El contagio colectivo no necesita un uniforme, ni un nombre, ni un manifiesto. Solo necesita una figura con aura de certeza y un grupo lo suficientemente frágil para confundir guía con verdad. Y cuando eso ocurre, las personas ya no piensan por sí mismas. Piensan para ser aprobadas. Ya no sienten desde la experiencia, sienten desde el guión. Y cuanto más tiempo permaneces en ese entorno, más difícil es recordar quién eras antes de entrar. Porque lo que parecía una comunidad, ahora es un eco, un reflejo multiplicado de una sola mente, un solo discurso, una sola forma de interpretar la realidad. Y en ese espejo colectivo, lo diverso desaparece, lo individual se diluye, y tu conciencia se duerme. Y lo más perturbador es que a simple vista no parece una secta, parece un círculo sano, adulto, espiritual, refinado. Pero la señal está ahí. Nadie se atreve a confrontarlo. Todos lo citan, todos lo defienden, todos lo veneran. Y si alguien se atreve a salirse del molde,
Lo llaman inestable, reactivo, no listo. Porque la estructura ya no vive por él. Vive por todos los que han aprendido que pensar diferente es traicionar al maestro. Y en ese ambiente, tú también te adaptas. Tú también, sin darte cuenta, empiezas a callar, a normalizar, a repetir. La ruptura, despertar sin permiso, no hace ruido, no es una explosión, es apenas una grieta, una frase que ya no resuena, una expresión que ya no te conmueve, una incomodidad que se instala en el pecho cuando repites algo que antes creías y ahora suena hueco. Así empieza. El despertar no llega como un acto heroico, llega como duda, como una pregunta que no logras silenciar, como una mirada distinta al espejo, donde algo en ti comienza a recordar que antes de todo eso, tú ya estabas ahí. Romper no es fácil, porque te enseñaron a asociar ese vínculo con tu estabilidad. Te hicieron creer que sin esa guía te perderías, que alejarte sería un retroceso, una caída, un acto de debilidad, pero no lo es. Es el primer movimiento de tu libertad interior. Porque cuando una relación te exige que apagues tu juicio para conservar el amor, lo que te está pidiendo no es lealtad, es obediencia. Y amar no debería costarte tu voz. Lo más difícil no es irte, es sostenerte después. Porque al principio, todo se tambalea. Sientes que estás traicionando algo sagrado, que estás siendo injusto, que tú eres el problema. Pero esa es la huella del condicionamiento. Esa es la programación que dejaron dentro de ti. Y si logras resistir esa culpa artificial, si atraviesas el desierto del autocuestionamiento, si no cedes a la tentación de volver solo para sentirte seguro, algo en ti empieza a regresar. Tu criterio, tu centro, tu mirada. Y entonces lo ves, con claridad, que lo que parecía sabiduría era control emocional, que lo que parecía amor era dominio disfrazado, que lo que parecía comunidad era una red de mentes alineadas por miedo a ser las primeras en decir, esto no está bien. Despertar sin permiso es un acto de guerra silenciosa, una guerra contra la adicción al afecto condicionado, contra la necesidad de ser aprobado por quien jamás te aceptó sin moldearte primero. Es caminar solo por un tiempo, sí, pero es caminar siendo tú, sin editarte, sin reducirte, sin someterte a una certeza que nunca fue tuya. Y si estás aquí, leyendo o escuchando estas palabras hasta el final, no es casualidad. Tal vez ya comenzaste a ver lo que antes justificabas. Tal vez ya sospechabas que lo que sentías no era madurez. Era miedo. Miedo a pensar por ti. Miedo a decepcionarlo. Miedo a alejarte de quien se creyó dueño de tu evolución. Y si eso te resonó, escríbelo ahora en los comentarios. Dilo con fuerza, con verdad, con identidad. Escribe. No necesito permiso para despertar. Y si este mensaje te habló directamente, si sentiste que describía algo que viviste o estás viviendo, suscríbete ahora mismo. Porque este canal no existe para complacer. Existe para sacudir. Para decir lo que duele, lo que no se dice, lo que muchos piensan y pocos se atreven a nombrar. Aquí, nadie va a decirte cómo ser. Solo vamos a recordarte que tu conciencia no se alquila. Y si te sientes más despierto después de escuchar esto, entonces este espacio ya es tuyo. Nos vemos en el próximo video. O tal vez no. Porque si decides seguir dormido, seguir cediendo tu mente por afecto, seguir repitiendo lo que no comprendes, este canal no te servirá de nada. Pero si tienes el valor de despertar sin permiso, quédate. Aquí, el que piensa, manda.